venimos diciendo, día de lo más movidito políticamente hablando, con una mañana de infarto. Feijóo ha pronunciado la palabra clave, márchese ya, señor Sánchez. Ha recordado aquello de Aznar con Felipe González en el inicio del derrumbamiento de Felipe González. Hay gente que dice que esto está recordando cada vez más a aquello, pero también noticia de impacto con el auto del Tribunal Supremo pidiendo nada menos que la imputación del fiscal general del Estado, García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con el asunto de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Tenemos conexión con la periodista jefa de tribunales de El Debate, María Jamardo. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En una mañana de infarto vamos a comenzar, si te parece, con esto del fiscal general del Estado. Ya habéis publicado, tú misma has firmado ya noticias relacionadas con esto, ahora vamos con ello, pero algo absolutamente inédito en la democracia, que el Supremo pida la imputación del fiscal general del Estado. Es la primera vez que pasa en democracia que un fiscal general del Estado, el máximo responsable de una institución llamada a la defensa de la legalidad, esté en esta situación en la que se presume, se le abren diligencias de investigación por un presunto delito de revelación de secretos, lo que significa que el alto tribunal, la sala segunda, por unanimidad, entiende que esas filtraciones de la Fiscalía Provincial de Madrid con datos confidenciales del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso pueden ser constitutivas de un delito grave y además un delito cometido en el ejercicio de su cargo. Malas noticias para el fiscal general del Estado. Buenas noticias, habéis publicado ya, has firmado tú esta misma mañana, que los fiscales consideran claro que un fiscal general que está señalado de esa forma tan clara por el Tribunal Supremo pidiendo su imputación no debería permanecer en el cargo, pero García Ortiz ha comunicado hoy que tiene intención de seguir y que además, según él, lo mejor es que siga. Bueno, esa es su opinión. Desde luego, los criterios tasados en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que pueden llevar a cesar o a dimitir al fiscal general del Estado no contemplan esta opción, porque desde luego yo creo que al legislador jamás se le ocurrió pensar que un máximo responsable de la Fiscalía pudiese incurrir en este tipo de conductas, que hay que recordar que ellos trataron de explicar que se publicaron esas informaciones para desmentir bulos, cosa que no es cierta, no es una de las competencias de la Fiscalía desmentir bulos, sino que en realidad todo se orquestó para intentar ganar el relato contra rivales políticos del gobierno que le ha nombrado para el cargo, lo cual todavía hace bastante más grave el cariz que adopta esta situación, este hecho, esta actuación de Álvaro García Ortiz. Y así las cosas veremos si en los próximos días y con la presión que desde luego desde el Consejo Fiscal y la Junta de Fiscales de Sala del Supremo, que se reúnen mañana con García Ortiz de urgencia para escuchar sus explicaciones, el señor Pedro Sánchez es capaz de mantenerle en su cargo. Es verdad que como tal, estrictamente, el gobierno no le puede cesar, pero bueno, hay fórmulas para invitarle a abandonar el cargo. Lo que está comprometido es que más de 2.800 hombres y mujeres fiscales de España van a recibir órdenes a partir de ahora, instrucciones, directrices de una persona que es sospechosa de no cumplir con los estándares de confidencialidad de la institución para la que ha sido designado. Ha perdido toda autoritas, como han apuntado desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y desde la Asociación Mayoritaria de Fiscales, la AEFE, han dicho que es inevitable que dimita porque lo contrario es soterrar todavía más el prestigio y la credibilidad de una institución que tiene que ser neutral, que tiene que ser independiente y que tiene que ser imparcial en sus actuaciones. La opción que plantea García Ortiz parece que pasa por la abstención en algunas de las causas más sensibles mientras continúe investigado en el Supremo y que sea su número 2 la que se ocupe de ellas, pero también habría que recordar que la teniente fiscal del Supremo, esa número 2, Ángeles Sánchez Conde, fue nombrada por el propio García Ortiz y además en un escrito presentado hace unos días ante el Supremo, preguntada por esta posible imputación, contestó que no había motivos para seguir adelante con ella, de manera que también queda comprometida.
Pues lo que sabemos de momento, como dices, es que el gobierno se enroca en su defensa del fiscal García Ortiz. Bolaños, el ministro de la Presidencia, ha comparecido hoy, ha dicho, tras leerse las 21 hojas o páginas del auto del Tribunal Supremo, y se enroca y decía esto en el Congreso de los Diputados. Y quiero referirme a la noticia que hemos conocido esta mañana, que es el auto del Tribunal Supremo, en virtud del cual se inicia una investigación en relación con una nota informativa que conocen ustedes perfectamente. Quiero mostrar, en primer lugar, mi total respeto a la resolución judicial del Tribunal Supremo conocida esta mañana, y también quiero manifestar nuestro total respaldo a la labor del fiscal general del Estado en este caso y de su actuación al frente de la Fiscalía en nuestro país persiguiendo el delito. Esta postura es difícil que cambie en las próximas horas, ¿no? Bueno, yo entiendo que el general del Estado sea una persona muy grata para el gobierno, que le eligió precisamente por tener el perfil que tenía, que ya demostró en la etapa anterior a llegar al cargo de la mano de Dolores Delgado como teniente fiscal, como número 2 de su predecesora, y que arrancó con ese escándalo mayúsculo en el que se trató de apartar al fiscal Estampa, que se le negó un ascenso al fiscal de la causa del excomisario Villarejo por unas presuntas filtraciones que comprometían su labor y que después han quedado demostradas que no tenían nada que ver con la realidad. Pero es que además este fiscal general del Estado ha recibido en los últimos meses al menos 3 artículos 27 activados por fiscales que estaban en desacuerdo con sus actuaciones. Ha sido un fiscal que ha pedido en el Supremo y en todos los tribunales que se acepte la amnistía sin más, sin discusión, para todos los delitos, para todos los amnistiados que lo soliciten, que ha renunciado a recurrir la amnistía de los 2 primeros amnistiados, el exconsiller de Interior Miquel Buch y uno de los escoltas de Puigdemont en Waterloo, precisamente porque estaban en contra en la Fiscalía Superior de Barcelona con esta posición del fiscal general, que se ha enfrentado al generalato, que ha hurtado competencias de manera sistemática al Consejo Fiscal, que fue declarado inidóneo por el Consejo General del Poder Judicial en su segunda reelección, que fue condenado en la Sala Tercera del Supremo por desviación de poder en uno de los ascensos de Dolores Delgado, y que además ahora mismo, hoy por hoy, está recurrido su nombramiento en la Sala Tercera también del Supremo por la Asociación Progresiva e Independiente de Fiscales. Desde luego, yo creo que el Gobierno no puede tener más que palabras de agradecimiento para un fiscal que además se encuentra en la situación que se encuentra, hay que insistir en esto, porque salió en defensa de una versión de un relato político del Gobierno en contra de la versión judicial dada por el novio de la presidenta Díaz Ayuso, que es la máxima rival política en términos de confrontación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. María, un fiscal haciendo gala totalmente y a pleno pulmón de aquello de ¿y al fiscal quién le nombra?, que decía Pedro Sánchez, al fiscal general del Estado, que decía Pedro Sánchez en su momento. Quería también comentar contigo un poco, al hilo de lo que ha ocurrido esta mañana, ese calentón tremendo en la sesión de control al gobierno, y Feijóo, vamos a escucharlo, pidiendo la dimisión de Sánchez y diciendo aquello de márchese ya. Todos los caminos conducen a usted. Las mordidas, las paradas técnicas de Delsi, los lingotes de oro, las bolsas de Ferraz, todo. Usted llegó como adalid contra la corrupción y ha acabado con nombre en clave en la trama corrupta, el 1. No puede presentarse como un mero espectador. Sabía lo de Delsi y mintió. Sabía lo de Ábalos y le aforó. Sabía lo de su mujer y la encubrió. Sabía lo del rescate multimillonario de la compañía aérea y participó. Lo sabía todo desde hace más de 3 años y lo tapó. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Así que se lo digo tranquilamente. Señor 1, las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Son de los españoles. Márchese ya. Antes de que me insulte, le adelanto
que no... Ella, María Fajardo, señor uno, le ha llamado por aquello también de la UCO que aparecía como el número uno, y hay gente que dice esto cada vez recuerda más al fin del mandato de Felipe González, un escándalo tras otro y una presión continua sobre el presidente del gobierno. Bueno, los frentes, ¿no? Su hermano, su mujer, el que era su mano derecha y le acompañó en aquella visita por toda España cuando su partido le orilló. Ahora el fiscal general del Estado, nombrado en 2 ocasiones por el gobierno, desde luego el señor Pedro Sánchez, no está en una situación cómoda para un presidente del gobierno que además perdió las últimas elecciones generales el 23 de julio y que gobierna con una minoría de siglas que se han coaligado con un único objetivo, y no es desde luego el de responder o representar los mayores intereses de los españoles, sino más bien los suyos propios, como se ha demostrado en esa presunta trama de corrupción que afecta a 7 ministerios y a 2 comunidades autónomas, ex comunidades autónomas gobernadas por socialistas. Sánchez se escuda en el #ITúMás, recordando otros casos de corrupción que afectaron en su día al Partido Socialista, pero eso no es lo que toca. Lo que toca es dar cuentas de lo que afecta a uno en este momento, y es verdad que la llave de todas esas maniobras en los distintos entes públicos y administraciones de nivel estatal venían de la mano del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pero la caja era Sánchez. Desde luego, el solo hecho de que Sánchez faltase a la verdad, de que se diesen tantas versiones sobre la visita de Delcy y de que la ministra portavoz del gobierno siga insistiendo desde una tribuna posterior a un consejo de ministros en que esa visita se impidió, cuando hay imágenes gráficas a pie de pista de la señora Delcy Rodríguez, que está vetada en suelo y espacio aéreo europeo, del que sigue formando parte España, para pisar territorio Schengen, pues desde luego ya debería ser motivo suficiente de dimisión del presidente del gobierno. Pero es que el perfil de Pedro Sánchez llega en una moción de censura en 2018 con el mantra de luchar contra la corrupción y de la mano de un candidato con una tesis fake. Entonces, todo lo que ha pasado después y todos los cambios de opinión no responden más que a lo mismo: el interés desmesurado por continuar en el poder, pase lo que pase. El gobierno hizo un gesto con Ábalos, apartándole del grupo parlamentario y de su puesto en el propio Partido Socialista en Ferraz, en el que tenía una posición como secretario de organización crucial para la formación, con la intención, y a sabiendas de lo que había, casi con toda probabilidad, de hacer un cordón sanitario que pareciese que solo se aplicaba al señor Ábalos. Pero desde luego la situación del presidente Pedro Sánchez, si se llega a dar en otro candidato de otro partido cualquiera, del propio señor Feijóo, con su mujer imputada formalmente por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, hubiera hecho caer el gobierno ya hace bastantes meses. Las gracias, pero antes de despedirte, darte las gracias, por supuesto, por esta colaboración, quería preguntarte por un asunto que también publicas sobre el aeropuerto de Ciudad Real, que en principio, bueno, pues era esta ocurrencia de Pedro Sánchez de llevar a inmigrantes de Canarias a Ciudad Real. Tenía esa polémica añadida de haberlo hecho o de haber negociado esta posibilidad con la empresa privada que gestiona el aeropuerto de Ciudad Real, sin contar para nada con el presidente de Castilla-La Mancha, con Emiliano García Paje. Algunos lo han interpretado como un caponazo de Sánchez a García Paje. Bueno, esta es una polémica añadida a este asunto, pero tú incluyes una derivada muy interesante, y es que publicas que el comisionista Aldama me dio para lograr un crédito ICO al aeropuerto de Ciudad Real, que el gobierno ahora quiere convertir en un centro de inmigrantes. Bueno, ese aeropuerto internacional de Ciudad Real pasaba por situaciones de financiación no muy solventes desde hace tiempo. En mayo del 2020 el debate tiene acceso a un email que rebota, un email interno que rebota Víctor de Aldama a Koldo García Izaguirre, con la intención de poner en conocimiento del señor García Izaguirre que se estaba optando a un crédito ICO por parte de esta entidad, con la intención de suavizar o subsanar sus problemas económicos.
El correo está ahí, efectivamente es un correo que se remite al propietario del aeropuerto que ahora el gobierno quiere reconvertir en centro de inmigrantes, darle ese uso, y desde luego no parece desconexo o que sea casual el hecho de que se esté intentando dar una utilidad a una instalación que efectivamente es deficitaria y en la que con la llegada de esos inmigrantes irregulares seguro y a buen seguro recibiría inyecciones de dinero público para contar con las instalaciones, los servicios y los suministros que serían necesarios para atenderle en condiciones medianamente dignas, ¿no? De manera que hay que seguir tirando de ese hilo y desde luego lo que queda claro es que Aldama intervino en numerosas operaciones o trató de influir en numerosas operaciones que tenían que ver con distribución de fondos públicos, bien sea a través de subvenciones directas, de ayudas o de rescates en pandemia o de créditos ICO para aquellos que se acercaban a él a sabiendas de que tenía una cierta mano en determinadas personas que ocupaban cargos de responsabilidad en puestos públicos próximos o parte del gobierno de Pedro Sánchez. Jamardo, muchas gracias por este tiempo de análisis contigo. Gracias y hasta otra. Muchas gracias a vosotros. Bien, continuamos. Esa ha sido la colaboración, análisis a fondo de lo que está ocurriendo hoy con el fiscal general del Estado, con el márchese ya de Feijóo. No se vayan, continuamos.